Hace unos 15.000 años, las temperaturas comenzaron súbitamente a incrementarse de forma muy notable. Terminaba o empezaba el comienzo de la época actual en la que estamos, que es una época de interglacial, un corto periodo entre glaciaciones que son el estado normal del clima desde hace ya cientos de miles de años. Bien, pues desde el máximo glacial ocurrido aproximadamente hace, el último máximo glacial ocurrido aproximadamente hace 27.000 años, las temperaturas empiezan a incrementarse y lo hacen sobre todo notablemente desde esta fecha de hace 15.000 años. Comienzan en Europa una serie de cambios, no solo cambios medioambientales debido al incremento de las temperaturas, sino cambios en los recursos disponibles para los habitantes humanos que se encontraban allí y grandes cambios en la fauna, especialmente en la fauna. Estos cambios en la fauna son determinantes para establecer, así como los cambios en la temperatura y lo que ello conlleva en los ecosistemas, los diferentes ecosistemas, pero especialmente estos cambios en la fauna determinan grandes cambios sociales en la población humana. El cambio fundamental es que la megafauna, estas grandes manadas de fauna de animales de gran tamaño, empieza a migrar al norte huyendo de ese calentamiento. Queda en las zonas más templadas, que van quedando más templadas, especialmente en grandes valles, incluso en zonas recogidas de llanura, pero que conllevan algunos límites establecidos por los ríos o por algunos otros accidentes geográficos. Ahí la fauna que empieza a prosperar es una fauna que podríamos llamar fauna proclive al pastoreo. Y esto va a ser muy importante porque los cromañones, los habitantes en ese momento en Europa, que habían adquirido una cultura muy peculiar, híbrida entre lo que es el Homo sapiens en otros lugares del mundo, sobre todo en zonas más cálidas, y lo que era la cultura, la forma de ser, incluso ahora ya sabemos que también por hibridación física, con rasgos físicos y fisiológicos, una hibridación con lo que era la cultura y la fisiología y la anatomía neandertal. Bien, pues estos humanos, estos Homo sapiens que habitaban en Europa, los que genéricamente podemos llamar cromañones, aunque ya se distinguen por otro tipo de cultura como magdalenienses fundamentalmente en el fin de la glaciación, estos grupos humanos empiezan a modificar su modo de vida. Una de las peculiaridades del Homo sapiens, especialmente los cromañones allí, y que determinó en gran medida su triunfo sobre la cultura, la ancestral cultura neandertal, que era una cultura, digamos, que se encontraba en la cúspide de la depredación. Los neandertales, después quizás del Homo heidelbergensis, son los grandes depredadores humanos, los más especializados, con una alimentación prácticamente exclusivamente carnívora, porque obviamente la mayoría de Europa en aquella zona no podía existir un gran desarrollo de vegetal y por tanto no disponían de alimentos vegetales, excepto en algunas zonas concretas como el norte de la cornisa cantábrica, donde incluso se han encontrado neandertales que basaban en gran medida su alimentación en productos vegetales. Pero esto es una excepción absoluta. Los neandertales eran los grandes carnívoros y eran los grandes cazadores en pequeños grupos muy parecidos, por hacer una comparación que nos sirva para visualizar bien de forma rápida cuáles eran las diferencias, las peculiaridades de estos neandertales. Podríamos asimilar más con los leones. Los leones cazan al acecho, también a la carrera, pero en carrera su caza de carrera es muy limitada y obviamente cazan por contacto físico, matan a la presa por contacto físico. Son animales muy fuertes y es exactamente lo que podríamos traducir para explicar la que es la cultura, la fisiología, la anatomía neandertal. Eran leones de dos piernas. Su estructura
física, con un tronco proporcionalmente más grande que el de los Homo sapiens y extremidades más cortas y mucho más fuertes, sobre todo las piernas, servían para moverse bien por terreno accidentado, servían también una estructura más baja y más gruesa para conservar mejor el calor por su proximidad a la forma esférica, y además estas extremidades más cortas le permitían, estaban adaptadas para qué, pues para la caza, que era una caza de contacto, no una caza como la de los Homo sapiens, que tendría que ser más con armas arrojadizas, cansando previamente a la presa, acorralándola con un gran número de cazadores, algo más parecido a lo que sería el modo de vida o el modo de caza de los lobos, por ejemplo. Los neandertales, sin embargo, cazaban al contacto. De ahí que presenten todos los restos neandertales numerosas heridas como consecuencia de esta caza, en la que tenían que físicamente arremeter con su lanza, sus toscas lanzas y fuertes lanzas, contra bisontes, contra animales muy poderosos, y que conllevaba un riesgo muy alto de sufrir lesiones. Eran grupos pequeños, y de ahí que las mujeres se implicaran también, incluso en la caza, por supuesto en la protección del grupo familiar, porque eran grupos pequeños, de una o dos familias como mucho, o tres, y cazaban, ya digo, al contacto, con la fuerza. Para este contacto, digamos que arremetían directamente contra las presas, y se necesitaba, ¿qué? Pues fuerza física, fuerza brutal, fuerza de impacto, podríamos llamar así. Y en la fuerza de impacto es fundamental contar ¿con qué? Con extremidades, sobre todo las piernas, muy fuertes, cortas y fuertes, que son no las que te permiten la carrera, no que facilitan la carrera de persecución, como en el caso de los Homo sapiens, que perseguían en espacios abiertos a sus presas, como lo hacen los lobos, y además iban acompañados de lobos, luego ya derivados en perros, forman parte del núcleo familiar del Homo sapiens en Europa. Pues los neandertales no lo hacían así, cazaban directamente por contacto, y de ahí que toda su estructura anatómica y fisiológica le servía para adaptarse al frío, pero también para la caza de grandes animales. Estos grandes animales, esta megafauna que existía en la época glacial, y que presentaba migraciones estacionales para ir buscando pastos y buscando zonas más propicias para su subsistencia. Esta fauna, como digo, cuando llega hace unos 15.000 años, el súbito, abrupto y repentino y gran calentamiento del fin de la glaciación de Würm, pues empiezan a migrar arriba. Los Homo sapiens, los cromañones, que son híbridos cultural y fisiológicamente y anatómicamente en gran medida también entre Homo sapiens y neandertal, pues empiezan a explotar el nuevo ecosistema que queda. ¿Qué quedan esos nuevos ecosistemas? Bueno, quedan animales como las cabras, quedan en el norte, quedarán, y así lo harán, y se sigue haciendo hasta nuestros días, renos. Quedan animales que se pueden pastorear, son animales salvajes que no se domestican, pero que de alguna manera se pastorean. El ejemplo más claro que tenemos es los renos. Los renos son grandes manadas que migran, pero que están protegidas, digamos así, por sus pastores, y estos pastores los cuidan como una especie de manada propia, un rebaño propio, sin estar domesticados. Se adaptan a sus migraciones. Migraciones que en el caso, por ejemplo, de cabras o de otros animales, no como los renos, en espacios abiertos, sino más bien en espacios cerrados como valles y bosques y zonas delimitadas, circundadas por accidentes geográficos, esta migración son mucho más cortas. Es decir, manadas, por ejemplo, de cabra, y vamos a quedarnos con ese ejemplo, se mantienen en una zona determinada, en un pequeño espacio, en el que por el que se van moviendo en busca de pasto, no ya estacionalmente, sino incluso diariamente. La novedad que presenta estos cambios climáticos y estos cambios en la fauna y en la flora para el ser humano es que les permite adoptar un modo de vida casi sedentario, semisedentario, o, si lo queremos llamar desde el otro punto de vista, seminómada. Es decir, no necesitan moverse tanto, no necesitan establecer campamentos estacionales siguiendo a las grandes manadas que emigran durante grandes distancias en busca de pastos y zonas más adecuadas para su herencia.
sino que se mantienen en un territorio. Y dentro de ese territorio, estos grupos tienen a su disposición, primero, el que estas manadas las pastorean, empiezan a pastorear, empiezan a cuidarlas. No son simplemente un objeto de caza y se olvidan de ellas, no, están ahí en su territorio, entonces de alguna forma tienen que cuidarlas. Cambian los hábitos, los objetivos de caza y cambian en el sentido de cuidar esa manada. Entonces, son más selectivos a la hora de matar ejemplares de esos rebaños, se protege más a las hembras jóvenes y a las crías. ¿Por qué? Porque no quieren agotar ese rebaño que ya de alguna manera forma parte de su propiedad y está escrito en ese territorio. El cambio climático el calentamiento conlleva dos cosas: un aumento de la temperatura y un incremento de las lluvias, también un incremento del CO2. Todo esto favorece el desarrollo de los vegetales y por lo tanto empiezan a disponer los Homo sapiens, los cromañones del final de esta glaciación, empiezan a disponer de más recursos alimenticios en su territorio, sin tener que moverse de ahí. Empiezan a explotar una gran cantidad, una gran variedad de alimentos que son fruto de este cambio climático, de esta mejora en las condiciones climáticas, provocada por un calentamiento, no por un enfriamiento. Recordémoslo porque eso es importante para poder entender bien el disparate y el sinsentido de lo que se está haciendo ahora mismo o de lo que se intenta transmitir ahora mismo a la opinión pública. El Homo sapiens empieza a convertirse en pastor de rebaños semisalvajes, empieza a cuidar un territorio, empieza a asentarse ya. Y la mayor disponibilidad de alimentos y de recursos le permite ¿qué? Aumentar la población. Y aumenta la población por encima de algo muy importante, y es la razón predador-presa. En condiciones normales de caza, de manada de caza, los depredadores no pueden pasar de un número determinado. ¿Por qué? Por su disponibilidad de presas, por la disponibilidad de presas que tienen. Esta disponibilidad de presas es algo que está regido por factores puramente naturales, podríamos decirlo así. Cuando llega una migración, cuando se va, si llueve, si no, si hay más pastos, menos pastos. Pero en este caso ya del calentamiento estamos ya ante individuos que viven casi sedentariamente, que tienen un campamento que lo va moviendo en cortas distancias en comparación con las grandes distancias de los nómadas estacionales. Esta situación lo que conlleva es que se produce ese aumento de población, como hemos dicho, y que la cultura, el modo de vida social, empieza a asemejarse más al pastoreo. Bien, aquellos grupos que sean más numerosos tienen más fuerza para defender su territorio. Y por lo tanto, el incremento de la población empieza a convertirse en un factor decisivo a la hora de conquistar, conseguir y retener los mejores territorios, porque se van a quedar ahí ya en esos territorios. La densidad de la población empieza a aumentar en general. Y además esto así, se comprueba que es así, independientemente de lo que podríamos sospechar por las consecuencias de estos cambios climáticos. De hecho, se ha comprobado que se produce un súbito y gran crecimiento de la población. Las poblaciones humanas, por lo tanto, al aumentar la densidad, entran con más frecuencia en conflictos. Y en estos conflictos, las poblaciones que son más numerosas, tienen más probabilidades de vencer y de imponerse a los vecinos o a los posibles invasores. ¿Esto qué supone? Que hay que romper la relación predador-presa, que hay que superar los límites de la relación predador-presa. Hay más alimento vegetal disponible, pero también hay un alimento constante y relativamente seguro, que es esas manadas silvestres a las que pastorean. Ya no se trata de que un mal año resulta que vienen pocos animales en la migración y tienen poca alimentación, entonces mueren muchas personas de ese grupo, como ocurría antes, y por lo tanto los grupos humanos de cazadores, puramente cazadores, recolectores, tienen limitada su incremento de población por esta razón predador-presa. Porque la disponibilidad de presas no se refiere a un año o a una estación concreta, sino que a la disponibilidad de presas a largo o a medio plazo, como poco. Esto supone que si los anteriores grupos sapiens no podían pasar o no solían pasar de unos 50, 60 como muchísimo individuos, en estas condiciones ahora en las que hay garantizada
un aporte regular y relativamente seguro de alimentos, tanto animales por estos rebaños semisilvestres como por el incremento de la disponibilidad de alimentos vegetales, pues se puede llegar a duplicar esa cifra o incluso triplicar. ¿Cuál es el truco que utilizan aquellas poblaciones, aquellos grupos que consiguen incrementar más la población que los demás? Aquellos que ganan en esta carrera demográfica, en el incremento de esta burbuja poblacional, que se inicia ya antes de que llegue el Neolítico. Bueno, pues el factor determinante es conseguir incrementar la población sin que se incremente excesivamente la necesidad de alimentos, de recursos alimenticios. ¿Cómo incrementas tú la población de un grupo humano? Para poder ganarle a los otros porque tienes más guerreros, tienes más fuerza ofensiva y defensiva, sin incrementar la necesidad o incrementando al mínimo la necesidad de alimentos. Bueno, pues está clarísimo. Hay un truco muy fácil, que es, tú lo que necesitas son hombres, que son los que van a luchar, y esos hombres tienen que estar bien alimentados, pero no necesitas que las mujeres estén bien alimentadas. Entonces, ¿cómo puedes burlar esta ley de la relación predador-presa y romper ese techo máximo al que habían llegado en este momento de hace 15.000 años los humanos en Europa y en Eurasia? Bueno, pues sencillamente a los hombres les das carne, les das una alimentación más completa, a las mujeres empieza a darle ¿qué? Un mayor porcentaje de alimentación de esas grandes manadas vegetales que estaban apareciendo o que empezaron con ocasión del cambio climático. Se incrementa el consumo de vegetales, la mujer empieza a darle esos alimentos, pero además fundamentalmente alimentos de cereales silvestres y otro tipo de alimentos que lógicamente tienen una capacidad nutricional menor que lo que es la carne. ¿Qué haces además con las mujeres? Para incrementar la población rápidamente tienes que a las mujeres convertirlas ¿en qué? En unas paridoras, en unos animales domésticos de 2 piernas y empiezan a ser como esas otras manadas que tienes hoy. Empiezan a pastorear a las mujeres. ¿Qué se hace con las mujeres? Se les recluye en los campamentos, se les impide que tengan una actividad física que requiere más alimentación, se limitan su vida a estar en el campamento y a tareas de poco consumo energético y sobre todo lo que se hace es todo esto es ¿para qué? Pues para que puedan incrementar la tasa de natalidad. La mujer son los seres humanos que empiezan a convertirse a esta nueva forma de ser humano que podríamos llamar una especie de homo ceres, una nueva especie virtual en la que empiezan a comportarse de forma más parecida a las cabras que pastoreaban los hombres de esos grupos. Bien, ahí se inicia. Este es el preinicio del Neolítico, el inicio del Neolítico, si lo queremos ver desde la perspectiva del gran cambio cultural que se produce entre los paleolíticos, puramente paleolíticos, cazadores-recolectores, y estos nuevos pastores-recolectores. La mujer también, entre las tareas que tiene, es la de recolección, la recolección muy específica. Es decir, empiezan a convertirse en animales domésticos, animales de carga, animales de procreación y animales de recolección. Se especializa. Y mientras que los hombres mejor alimentados quedan ¿para qué? Fundamentalmente para cuidar esos rebaños silvestres o semisalvajes y para cuidar el territorio, para defender el territorio y ampliarlo. Se prima, por tanto, aquí la burbuja demográfica, porque cuanto más consigas generar población activa de cara a la defensa y ataque, tienes más probabilidades de ese grupo de subsistir e imponerse a todos los demás y hacer que los demás desaparezcan. Por lo tanto, los rasgos culturales que vayan incrementando la conversión de la mujer en un animal doméstico, es decir, que en mayor medida limiten su alimentación a una alimentación vegetal, especialmente luego ya veremos cerealística,
pues estos grupos van a ir imponiéndose y esta cultura se va a ir imponiendo. Por lo tanto, se va incrementando notablemente la presión sobre la mujer para convertirla no ya en esa compañera activa que era y que es en el mundo político, especialmente en el mundo político europeo, euroasiático durante la globalización, sino para convertirla en lo que va a terminar siendo un animal doméstico, puramente doméstico. Un animal doméstico en el que de repente encontraremos luego en los asentamientos preneolíticos que aparecen sobre todo en Anatolia, en la península de Anatolia, en lo que es Turquía, en los montes Tauros, en toda esta zona, empiezan a aparecer asentamientos en los que se ve como la talla corporal, el peso, los signos de salud física y sobre todo la expectativa de vida de las mujeres se desploma con relación a los hombres. Quiere decir esto que están sufriendo, que han sufrido un cambio drástico en su alimentación, en su forma de vida, que les lleva a esto, a comportarse o a tener las consecuencias de que tendría cualquier animal carnívoro, cualquier depredador ni animal carnívoro, fundamentalmente carnívoro, en cuanto lo priva de su alimentación carnívora o la reduce al mínimo o al cero absoluto. En diferentes poblaciones, ya os digo, en esta fase pre-neolítica, aparecen estos cambios en la expectativa de vida de hombres y mujeres, y por lo tanto estamos asistiendo ya ahí a la confirmación de que aparecen no dos clases sociales, que esto todavía no ha aparecido, aparecerá luego ya cuando se inicie el neolítico y veremos cómo se inicia el neolítico, sino que lo que aparece son dos clases de humanos. Unos humanos que siguen siendo los depredadores, que siempre eran los Homo predators, que son fundamentalmente los hombres, o casi exclusivamente los hombres, y otra especie nueva virtual que se va creando de forma cultural, en la que a las depredadores, en este caso las mujeres, se las convierte culturalmente y socialmente para que se comporten como un animal herbívoro, omnívoro, fundamentalmente herbívoro, y doméstico, domesticado, al servicio de los hombres. Esto sucede antes del neolítico ya. Encontramos en esta fase de neolítico, de preneolítico mejor dicho, ejemplos asombrosos que nos muestran que esta gente que todavía no había entrado en el neolítico, mucho menos en la civilización, es decir, en el neolítico urbano, encontramos ejemplos fascinantes, extraordinarios, como es el de Göbekli Tepe. Göbekli Tepe es os aconsejo que lo miréis, que lo busquéis, que veáis las imágenes de lo que es Göbekli Tepe, o de forma más sencilla, que está a vuestra disposición el libro que tengo publicado en mi web y se llama Origen, y la secuela, la segunda parte, que es Europea Ancestral, y que trata de todos estos temas, específicamente del origen del neolítico y de la civilización actual. Bien, Göbekli Tepe es un lugar fascinante, por supuesto, infinitamente de más calidad artística que otros que aparecen luego 5.000, 6.000 años después, y aparece nada más ni nada menos que hace 9.000, entre 9.000 y 8.000 años. Quiero decir, allí quien hace esto no son individuos que viven en una cultura neolítica, civilizada, las grandes civilizaciones, sino que son todavía personas que están viviendo prácticamente en el Paleolítico. Podríamos decir que en el Epipaleolítico, en la transición entre el Paleolítico y el Neolítico, pero desde luego no viven en una cultura neolítica. No existe ningún signo claro de que Göbekli Tepe, con sus fascinantes bajorrelieves, con una arquitectura monumental para los recursos que tenían, excepcional, no hay otro monumento en el mundo que, con relación a la cultura y a los medios técnicos y materiales con los que disponían, sea de esa grandiosidad. Y allí no aparece ningún signo que haga referencia a la existencia de una religión como tal, de una concepción de la divinidad, de lo sobrenatural, al menos desde lo sobrenatural desde el punto de vista religioso. Sí aparecen los mismos rasgos que aparecen en las cuevas, las pinturas, por ejemplo, de Altamira, que es rasgos
o aparecen ejemplos o signos de una peculiar concepción del mundo en el que se tiene en cuenta o en el que se capta que hay ciertas fuerzas o hay ciertos aspectos del mundo que no son evidentes, que no son puramente físicos, pero que determinan lo que sucede en el mundo. Es decir, que pueden atraer, digamos, suerte, por ejemplo, para cazar o para curarte o para otra, pero fundamentalmente para cazar. Y entonces, esto que vemos en Altamira, que vemos en otros, lo vemos en Göbekli Tepe también, y vemos que en realidad lo que son fuentes de inspiración para poder trabajar esta tecnología, alta tecnología, que podríamos llamar magia en términos convencionales, pero que ahora nos referimos a ella como las técnicas de visualización con las que se puede influir en el mundo, se puede influir en los acontecimientos a nuestro favor. Esto es Göbekli Tepe. No hay todavía una religiosidad. Y es un ejemplo fascinante de cómo sin esa civilización se puede llegar, o ya se llegaba desde lo que podríamos llamar todavía los extractores de una cultura paleolítica, se puede llegar a hacer obras que, ya digo, en comparación con sus recursos tecnológicos y sus recursos materiales, ante Göbekli Tepe, la inmensa mayoría de lo que luego hacen las sociedades civilizadas, las grandes sociedades civilizadas, son chapuzas, simplemente chapuzas. Ya digo, os recomiendo que lo veáis las imágenes de lo que es Göbekli Tepe, de sus dimensiones, y que recordéis que esto lo hicieron prácticamente gente que eran casi todavía cazadores, recolectores, que estaban, por decirlo de alguna manera, en la edad de piedra, en esa denostada edad de piedra y en ese denostado paleolítico. La tecnología no es, por tanto, el desarrollo tecnológico, los avances tecnológicos y científicos no son consecuencia de la civilización ni del neolítico. Ya existían en la época paleolítica. Y de hecho, ese desarrollo tecnológico, ese afán por la tecnología, por la artesanía de la tecnología, es uno de los rasgos fundamentales del paleolítico, especialmente el paleolítico en Europa y Asia en la época de glaciar. Hace entre 13.000 y prácticamente 11.000, 12.000 años se produce un fenómeno inesperado. Este calentamiento que se estaba produciendo, esta suavización de las temperaturas, de repente se interrumpe. Se interrumpe por un fenómeno que es el Dryas reciente, se llama así el Dryas reciente, y que, bueno, hay algunas teorías de por qué de repente se interrumpe para volver a unas condiciones glaciales, pero no hay una certeza absoluta de cuál es su origen. En cualquier caso, el Dryas reciente, el Younger Dryas, lo que hace es que se retorna de repente a esas condiciones glaciales. ¿Y esto qué efecto tiene? Importante, mucho más que en Europa. Esto tiene una consecuencia drástica en toda la zona esta en la que estamos hablando, la zona del Oriente Próximo, el Oriente Medio, la zona subcaucásica. Ahí fundamentalmente también el resto del Mediterráneo, toda esta zona, pero fundamentalmente ahí se produce ¿el qué? Por las consecuencias de un enfriamiento. Las consecuencias de un enfriamiento que son la disminución, aparte del frío, del enfriamiento y por lo tanto el menor desarrollo vegetal por causa del frío, de estas temperaturas más bajas. Se produce un menor nivel de humedad atmosférica porque hay menor evaporación y por lo tanto menos lluvia. Se produce una disminución del CO2, que es el alimento fundamental de las plantas, y todo ello trae como consecuencia que se produce un efecto de desertificación en todas estas zonas de Oriente Medio, Oriente Próximo y la península de Anatolia. Estas incipientes culturas que caminaban hacia lo que luego llegará a ser el Neolítico, de repente se ven obligadas a recluirse ¿dónde? En zonas muy específicas que conservan estas condiciones de calidad y sobre todo humedad, disponibilidad hídrica que han perdido con este repentino nuevo enfriamiento. ¿Dónde están estas zonas? Pues en las zonas donde hay lagos y sobre todo donde hay ríos, en las zonas de ríos donde puedes recluirte allí, ahora ya sí, en una vida completamente sedentaria, porque en esas especies de oasis es donde puedes seguir manteniendo esta cultura de pastores recolectores y que se había iniciado con el fin de la glaciación hace 15.000 años.
aparece ahí ya lo que es puramente el Neolítico. El Neolítico caracterizado por una vida completamente sedentaria, por una agricultura más o menos intensiva y que conserva todavía los rasgos del pastoreo complementariamente del pastoreo de estos animales semisalvajes, que las cabras, etcétera, etcétera, y se inicia ya una cosa muy importante. La domesticación de la mujer se completa absolutamente. La mujer adquiere su papel, ese papel de reproductora doméstica de ganado humano de 2 piernas dedicado a la reproducción y a las tareas de conservación, de limpieza de las zonas del hogar. Y en estas aldeas que surgen ya en unas condiciones de sedentarismo completo, empieza también ya a domesticarse ¿qué? A estos ganados, a estos rebaños semisalvajes. Se inicia aquí ya la domesticación. ¿Y qué se inicia también? La domesticación de los animales, pero se inicia también la domesticación de algo muy importante, de las manadas vegetales. Se inicia la agricultura, pero como domesticación equivalente a exactamente igual que se domesticaban a esos rebaños a los que ya se estaba cuidando casi de forma pastoril, pues se empiezan a domesticar las manadas cereales, especialmente los cereales. ¿Por qué especialmente los cereales? Porque se producen allí, se producían en el Oriente Medio, en toda aquella zona, de forma espontánea, de forma salvaje, y ahora con la sequía todos esos cereales se recluyen también en la zona donde hay regadío, donde hay disponibilidad de agua, donde se mantienen unas condiciones especiales para la supervivencia no solo de los humanos, sino de los rebaños salvajes y de los rebaños vegetales. Pero hay otra razón. Los cereales estaban disponibles allí y entonces se crean, se cultivan como una especie, pero el cultivo es realmente como una especie de reclusión dentro de los corrales o del ámbito de la aldea, igual que se recluían ahí a cabras, a lo que luego eran ovejas, y se recluían ahí, en esos corrales. Se hacen corrales, que son los regadíos, las huertas, donde se recluyen a las manadas silvestres, antesilvestres, de cereales y de otros tipos de plantas, pero fundamentalmente cereales, y se les domestica, es decir, se les va seleccionando para que, igual que seleccionan a los animales domesticados, a las ovejas, para que se especialicen en determinados bienes que son de los que se tiene en el caso de la oveja la lana, en las cabras la leche también, y en el caso de los cereales obviamente las semillas. Otra razón por la que se hace esto es que los cereales permiten un aporte de recursos relativamente seguro y constante, que era lo que ocurría cuando se llegó a ese momento en el que finalizó la glaciación y de repente los humanos, que eran poblaciones muy reducidas, una densidad demográfica muy baja, se ven con un exceso de recursos y además recursos relativamente estables. Esos rebaños que no se movían de ahí, que no se iban, y que mantenían su número de forma estable porque las condiciones climáticas permitían un incremento en esa zona del desarrollo vegetal y por tanto alimentación para esos rebaños y también para los seres humanos. Bien, con el inicio del Neolítico, que se inicia aquí en este momento con ocasión de este enfriamiento abrupto del Dryas reciente, nace lo que es el Neolítico, pero nace el Neolítico aldeano. Debemos diferenciarlo así porque veremos luego una diferencia fundamental con relación al Neolítico urbano, al Neolítico civilizado, a lo que luego llamamos y hemos llamado hasta ahora civilización. Se domestica por completo a las mujeres y la base de la alimentación empieza a ser fundamentalmente cerealística. La alimentación cerealística tiene notables deficiencias en minerales, en vitamina D, en otra serie y especialmente en proteínas. Pero sin embargo permite la subsistencia. La subsistencia de las mujeres o de los humanos o de los hombres en este caso, pero una subsistencia condicionada ¿a qué? A una baja movilidad, a no gastar energía en exceso, a unas condiciones muy concretas que son bien determinadas por lo que es la vida sedentaria ya, que es la reclusión. Los humanos empiezan a recluirse. Esto que nos ha pasado a nosotros hace 3 años, con ocasión de unas circunstancias que se han terminado convirtiendo en equivalentes artificiales de lo que fueron esos grandes cambios, pues nos hemos recluido y hemos tenido que adaptar
nuestra cultura o nos han ido enseñando ya a asimilar un tipo de vida que posiblemente es el que esperan que llevemos en el futuro. Se recluyen los humanos y gracias a esa reclusión el consumo energético es menor, necesitan menos calorías y esta alimentación pobre pero segura de los cereales va determinada específicamente a las mujeres. Los hombres siguen disponiendo de esa alimentación superior, de esos recursos más de mayor calidad alimenticia como es la carne, y las mujeres ya por completo están comiendo exactamente igual que comen las ovejas, exactamente igual que comen el resto del ganado domesticado allí, que se está domesticando. Bien, la mujer es otra especie que se está domesticando, la Homo ceres, podemos llamarla así, que es el hombre cereal, o la mujer en este caso cereal. Termina este periodo de enfriamiento y de nuevo continúa el calentamiento global y otra vez la mayor disposición de alimentos. Y vuelve a surgir otra explosión demográfica. La gran explosión demográfica que lleva a qué? Nos va a llevar directamente al neolítico civilizado, a las urbes, a las ciudades. El neolítico civilizado y la civilización llevan su nombre de ahí, de la ciudad. ¿Y qué eran las ciudades? Bueno, estas pequeñas aldeas que estaban recluidas incrementan su tamaño y al incrementar su tamaño se produce un salto cualitativo. ¿Dónde llega ese salto cualitativo? Bien, te hace falta en la carrera armamentística que es la burbuja de población, en ese incremento brutal de la población que ya no se puede tener porque el que lo detenga, el que pinte esta burbuja de población desaparece como grupo humano, como aldea, como ciudad, como sociedad. Entonces, esta carrera por el incremento de la población, ¿a qué lleva? Pues lleva a que tú necesitas más mano de obra. ¿Para qué? Para cuidar más esos grandes rebaños vegetales que son los cereales. Ahora ya se pueden producir en mayor nivel en las grandes cuencas hidrográficas, que es donde surgen estas civilizaciones, o las primeras civilizaciones, y ahí es donde se produce el gran incremento de población. La mujer sigue estando domesticada, pero aparece un fenómeno nuevo. Hay un punto en el que ya el incremento de población es tal que necesitas empezar a convertir también no solamente a las mujeres, sino a los varones, ¿en qué? En animal doméstico. Dándole una alimentación inferior y para conseguir esto no basta con el proceso que se había dado con las mujeres para convertirlas en animales domésticos, que digamos que no necesitaron mucho esfuerzo los hombres para llevarla ahí, dado las condiciones ya de diferencia física, etcétera, etcétera, que existen entre varones y mujeres, en los que la imposición se dio casi de forma natural. Bien, aquí ya para empezar a convertir a hombres en mujeres, es decir, en homo ceres, hombres que luego también te pueden servir para la guerra, para la lucha, pero que no necesitan estar o consumir esos recursos caros, y hay que rentabilizar esta nueva explotación que es esta aldea convertida en ciudad, y esta ciudad es exactamente la equivalencia de una granja intensiva, de una inmensa granja intensiva, como las que ahora se están produciendo, precisamente para rentabilizar la producción ganadera. Bien, pues al convertir a varones también en ganado doméstico, en homo ceres, reduce su alimentación, y ¿qué es lo que hace? Los deja ahí quietos también en la ciudad, limita su movilidad, los deja encerrados, dedicados a las tareas propias que tienen cada uno. Si las mujeres eran las tareas de reproducción y tareas de limpieza, tareas muy elementales, de recolección en algún caso, los hombres pasan también a ese tipo de tareas, y tareas de recolección, no solamente recolección, sino las tareas manuales más elementales, que son en las que se incluye también la artesanía, y en menor medida, pero se incluye también la artesanía, pero sobre todo las tareas de agrícolas, de recolección, etcétera, etcétera, cuidado de ganado, y eventualmente como mano de obra elemental en el caso de conflictos bélicos, de las guerras. Los llevas como esa masa a la que hay que llevar, como una especie de perros de dos patas que los llevas a la guerra. ¿Qué hay que hacer para convertir a los hombres en esto? Para convertir a hombres, para que acepten ser homo ceres, convertirse en mujeres, para que acepten una autoridad, tiene que imponerse y crearse un tipo de autoridad. ¿Cuál es el gran desarrollo, la gran novedad de este neolítico ya civilizado? El que se sustenta en grandes granjas intensivas llamadas ciudades. Bueno, pues lo que aparece aquí son los grandes programas virales,
que introduce a los hombres desde su educación desde pequeños en unos determinados hombres, no en las castas superiores, porque aquí ya es cuando aparecen las verdaderas clases sociales diferenciadas, que es entre hombres. No había esa diferencia de clase social entre mujeres, simplemente había una diferencia de especie. La especie humana depredadora, la especie humana, la nueva especie humana, que eran las mujeres, que eran cereales, cerealísticas, herbívoras. Bien, aquí sí aparecen las clases sociales, y las clases sociales y toda la conversión de hombres en homo ceres se consigue, la domesticación de los varones se consigue mediante estos programas virales. ¿Cuáles son fundamentalmente estos programas virales? Pues el programa viral fundamental que aparece es la religión. La religión es bien asociado al gran cambio cultural que aparece cuando necesitas domesticar a varones y no solamente a mujeres. Y es esta religión la que te permite que esos varones acepten su posición, acepten su nueva forma de vida, acepten convertirse en animales domésticos, acepten que hay seres superiores dentro de la sociedad, hombres superiores y hombres inferiores. Es decir, aceptan que no ya que hay una jerarquía, como podía haber en los grupos paleolíticos, incluso en el neolítico aldeano, cuando sobrevivían una población relativamente baja en lo que eran aldeas, sino que aquí ya necesita que acepten no esa jerarquía solo como tal, sino que acepten una superioridad que justifique la diferencia de especie, que unos son seres superiores, pertenecen a una especie, que es las clases superiores, y otros son de una especie inferior. Esto se consigue mediante estos programas virales y se consigue mediante la creación, o mejor dicho, las clases sociales, la diferenciación entre clases sociales, lo que expresa es esta nueva diferenciación entre varones que siguen siendo homo depredadores, homo predator, y los varones que se han convertido en mujeres. En mujeres en el sentido de que son homoceres, en lo que habían sido hasta ese momento las mujeres que eran animal doméstico. La religión es el principal, el fundamental programa viral para alcanzar este estado de domesticación de los varones. Y es, por tanto, el gran programa viral que introducen, ¿quién? Pues que introducen eventualmente esas culturas de las que todas las civilizaciones hablan, de seres que vinieron a la Tierra, ¿a qué? Curiosamente, a enseñar el neolítico, las técnicas neolíticas, a introducir el neolítico civilizado en la Tierra. ¿Por qué? Porque ese neolítico civilizado es la estructura social, económica y digamos que cultural también de lo que es una granja humana. Ya está instaurada la granja humana. Y la granja humana se instaurando esa sociedad civilizada. Esas ciudades, esas urbes que en realidad son granjas intensivas, en las que están una pequeña minoría que conservan su condición de humanos depredadores, libres, con una alimentación y unos recursos muy superiores al del resto de hombres y por supuesto a todas las mujeres, y que son los que controlan los pastores, lo que hace la vieja función de pastores, ahora ya de los rebaños humanos en los que se incluyen la mayoría de los varones. El modelo, por tanto, del neolítico no es un modelo sustentado en la agricultura, no, la agricultura es una técnica auxiliar para mantener los grandes rebaños humanos. Grandes rebaños humanos que se terminan construyendo de la misma manera que se construyeron hace 15.000 años estos rebaños semisalvajes sobre los que los hombres antes paleolíticos y ya en esa fase de transición entre paleolítico y neolítico empiezan a aprender a fundamentar su modo de vida en el pastoreo, no tanto en la caza sino en el pastoreo. Ya lo tenemos aquí, ya tenemos la granja humana aquí, ya tenemos los grandes rebaños humanos y el neolítico supone esto. La economía del neolítico no se sustenta en la agricultura y la ganadería de animales de distintas especies a la del hombre. Todo eso son las formas para alimentar, para mantener los recursos con los que mantener a la gran población, al gran rebaño en el que sustenta el neolítico, que son hombres y mujeres. Es un rebaño de 2 piernas, de animales de 2 piernas. Y esto es la esencia del neolítico, especialmente del neolítico civilizado, en el que el neolítico civilizado tiene como característica
esa creación de grandes granjas intensivas que son las ciudades y las fórmulas muy sofisticadas, lo que se llama el desarrollo de la cultura de la civilización. No estamos haciendo nada más que mención cuando hablamos de eso a esos grandes programas virales que consiguen domesticar, amaestrar a los hombres, también a los varones, desde que nacen, desde pequeñitos, a determinados varones. A los varones que pertenecen ahora ya a lo que llamamos clase social inferior, pero que en realidad nos estamos refiriendo a los que ya son de otra especie. Toda esa especie queda ahí abajo, también como clase social inferior. Pero las clases sociales aparecen, ya lo hemos dicho, cuando se empieza a domesticar a los hombres. Esto es el neolítico. Y la economía del neolítico se sustenta en esto, en los grandes rebaños humanos. Grandes rebaños humanos gestionados por otros humanos que son una minoría, que ahí sí mantienen la relación predador-presa perfectamente, son muy pocos y son esos humanos que conservan la vieja cultura, la vieja condición, la vieja alimentación, la vieja forma de ser de los humanos de siempre, los humanos verdaderos. Bien, la economía del neolítico se basa en esto, pero en otra cosa fundamental, que es lo que dio pie a todo. Una carrera armamentística, cultural, vital, que se llama burbuja poblacional, burbuja demográfica. El incremento de la población incesante. Si se detiene ese incremento de la población, se detiene el aporte que hacen estos humanos que llegan como en un esquema de Ponzi, vienen trayendo su propia riqueza con ello y la aportan al sistema. Y la aportan al sistema para que vivan los humanos verdaderos que están arriba. Es un enorme esquema Ponzi en el que no se genera riqueza, no se crea nueva riqueza, sino que la riqueza está sustentada aquí en el crecimiento. Y como vivimos y se sustenta el neolítico en una burbuja en el crecimiento de la población, todos los criterios económicos en el neolítico hasta nuestros días se sustentan en la noción, en la idea, en el concepto fundamental de crecimiento. Hay mejora, hay enriquecimiento económico si hay crecimiento. Está asociado a esto. Y si no hay crecimiento, no hay enriquecimiento, no hay mejora económica. Bien, esto nos puede parecer obvio, nosotros que vivimos en unas condiciones de esquema Ponzi, de un fraude, de una estafa piramidal, y es una inmensa estafa piramidal neolítico, pero no es así en absoluto. La tecnología, el desarrollo tecnológico es necesario para ir manteniendo este crecimiento de la población. La tecnología como, digamos, elemento auxiliar para mantener, modernizar, rentabilizar la granja, para poder tener más humanos sin necesidad de muchos más recursos. La tecnología sí crea riqueza de verdad, donde no la había. Ahí no viene nadie trayendo su dinero, metiéndolo ahí para que con ese dinero se paguen los beneficios a otros, en este caso a los de la clase social superior, a los que siguen siendo humanos de verdad. No, la tecnología crea riqueza. Y es una riqueza que se crea en función de poder mantener o poder aumentar más que tus vecinos a la población. Hay una carrera tecnológica que se inicia, pero esta carrera tecnológica no es fruto de la civilización. Es consecuencia de, y ya lo vimos con Göbekli Tepe, esto ya estaba ahí. Esta capacidad de desarrollo tecnológico la tenían los cromañones, los hombres que vivieron en unas condiciones paleolíticas, en los que la tecnología, todo tenían que hacerlo ellos, la tecnología era una necesidad básica. La tecnología que prosperaba hasta el momento en que se conseguía sobrevivir. No se producía tecnología más allá de ese punto, excepto lo que es el arte mágico, ese arte mágico para acceder a esa tecnología superior de esa parte del mundo que era invisible, pero que estaba ahí y que decidía quién tenía más suerte y quién tenía menos suerte. El neolítico consiste en una carrera poblacional, en una burbuja poblacional, a cuyos límites estamos llegando ahora mismo. Por eso de ahí, como todas burbujas, llega un momento en que explotan, como todos los esquemas Ponzi, llega un momento en que revientan, que no se pueden seguir sosteniendo, se llega al colapso, se está intentando ahora mismo poner parches, trayendo con la inmigración masiva, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que siga ese incremento de población, para que no se detenga, porque toda la economía nuestra del neolítico hasta nuestros días se sustenta, como he dicho, en el crecimiento.
o hay crecimiento o la sociedad colapsa, como en toda estafa piramidal, como en todo esquema Ponzi. Esto es tan evidente que resulta patéticos todos los esfuerzos de los economistas, de los políticos, para tapar y encubrir esta estafa piramidal y este esquema Ponzi, que es en el que se sustenta la economía del mundo neolítico. ¿Qué tenemos como elemento determinante para iniciar el neolítico civilizado? El de las grandes urbes como grandes granjas intensivas y el de esa explosión demográfica en la que se sustenta la economía, en esta economía de esquema Ponzi y estafa piramidal que es el neolítico. Pues los grandes programas virales para convertir y mantener domesticados tanto a hombres como a mujeres, ahora ya también a los hombres. Si no se había necesitado esto en gran medida para convertir a las mujeres en animales domesticados, en otra especie diferente, virtual, herbívora, para los hombres, para convertir a los hombres sí hace falta. Y estos grandes programas, la estrella principal de estos grandes programas de domesticación es la religión, Dios. Aparece ahí con el neolítico el concepto de divinidad, de Dios, y aparece poco a poco. Es curioso que en civilizaciones, las primeras civilizaciones como la Sumeria, no se refieran a estos sujetos que vinieron de arriba, de otro sitio, a enseñar la agricultura, a enseñar al neolítico, a instaurar aquí una granja, en definitiva, una granja de humanos que ellos iban a pasar a controlar desde la distancia, ocultos, sin mezclarse, sin bajar al estiércol de la granja, de donde estaban los animales, todo esto, es decir, en su mansión en la que viven los dueños de la granja, no se refieren a estos sujetos que vienen de arriba, de fuera, del cielo. A los que vienen del cielo a la tierra no se refieren como tal, se refieren como superhombres, los ven como hombres, como nosotros, nuestra misma especie, pero superiores. Es decir, lo ven como ve el ganado humano a las clases superiores, a las castas superiores. Y ahí hay ese salto divinizante en el que se ve a los sacerdotes, a los reyes, a todo esto, ungidos con la divinidad, porque es como percibe el ganado humano, como de hecho, si pudiera hablar, percibe el ganado como las ovejas, las vacas, a los pastores, lo ven como super seres superiores que gracias a ellos pueden vivir o morir, o comer o no comer. Y todo les viene de ellos y dependen de ellos. Y son omnipotentes. Bueno, pues así se contempla desde esa religiosidad, desde esos programas virales, las clases bajas, esa mayoría convertida en rebaño humano, así contemplan a las castas superiores, a los divinizados ya humanos que siguen siendo humanos como siempre, y así todos ellos contemplan a quién, a los que vinieron de arriba. No los contemplan en un principio como dioses, no se refieren como a dioses, los sumerios, se refieren como a grandes hombres, a superhombres, a los grandes señores nobles que están por encima de todo. Dios es un paso posterior que se da conforme la civilización va volviéndose más compleja, conforme la burbuja poblacional va incrementándose y se necesita un programa viral que aleje mucho más ese gran poder de los humanos. ¿Por qué? Porque necesita hacerlo inaccesible a todos los humanos, incluidos a los encargados, a estos humanos que siguen siendo humanos verdaderos, que son las clases dirigentes y que se convierten de forma inconsciente o indirecta en los sirvientes, los capataces que cuidan la granja de esos otros grandes señores. Hay que alejar esto y se aleja con el concepto de divinar. Se diviniza a estos seres superiores y se diviniza el mundo en el que viven. Se convierte en algo absolutamente ajeno al mundo normal en el que vivimos nosotros, se convierte y aparece ahí el mundo sobrenatural. El concepto de Dios y el mundo sobrenatural hace las veces de unos super pastores que están completamente alejados y que por lo tanto contra los que no cabe ninguna reacción, no cabe ninguna sospecha, es imposible acceder a ellos con nuestra capacidad natural, humana, porque son sobrehumanos. Son, por tanto, también indiscutibles. Entran ya entonces en el terreno de la fe, porque son invisibles, inaccesibles.
están en otro mundo, en otra dimensión, en otra realidad que no tiene nada que ver con esta, pero que gobierna esta realidad. Son inaccesibles y solamente tienen acceso mediante la fe. Y esa fe se impone, se imparte, se incrusta en las mentes, en los cerebros de hombres y mujeres ya a partir de ese momento determinado en el que aparecen ya dioses, verdaderamente dioses, como tales dioses. Dioses o directamente ese mundo sobrenatural despojado de dioses, de individualidades, que es lo que nos presenta, por ejemplo, el budismo. Ese mundo sobrenatural sublimado con expresiones completamente abstractas y asuntos, pero en el que la característica fundamental es que, al exactamente igual que hace la religión de dioses, se despoja de cualquier posibilidad de individualidad. La gente ya no, ahí no puedes ser tú tu individuo. Además, te dicen que te despojes de tu individualidad, que te conviertas en qué, en parte del colectivo, en rebaño, en un miembro del rebaño que no tiene ninguna identidad. Todas las ovejas son iguales, hacen lo mismo, se comportan igual. Pierden su identidad. Y pierden su identidad porque pierden su individualidad. Este fenómeno religioso se amplía a este mundo sobrenatural divinizado, sin personajes, para hacerlo aún mucho más inaccesible ¿a qué? A nuestra capacidad individual. Y también se traslada a algo que es ese mundo sobrenatural, pero en el ámbito natural terrestre, que es que las ideologías. Las ideologías políticas no son nada más que un remedio de ese mundo budista, de ese espacio sobrenatural desposeído de dioses. Y aparecen las ideologías que son religiones sin Dios, exactamente igual que una religión sin Dios, el budismo. ¿Qué se consigue con esto? Una mayor sofisticación, para controlar a las personas más sofisticadas, a los individuos con mayor capacidad crítica, a los que se pueden aproximar más a esa realidad y descubrir todo el engaño. El engaño que consiste en que en realidad nos están haciendo comportarnos como animales herbívoros, a los que se les ha despojado de cualquier confianza en sí mismos, y por lo tanto el sentimiento general, el sentimiento que lo invade todo en el mundo neolítico para estas grandes masas de hombres y mujeres convertidos en rebaño, es el de indefensión, el de invalidez, el de dependencia absoluta de esas realidades superiores y de quienes lo representan, que son los que sí se siguen comportando como humanos de verdad, con grandes recursos, con gran calidad de vida, con gran alimentación, exactamente igual que sucedió al principio cuando se inician los primeros extractores del neolítico y los hombres siguen comiendo mejor, siguen viviendo mejor, siguen estando más cuidados, se han quitado de encima las tareas más penosas y todo eso queda para las mujeres. Dios. ¿Y quién es Dios en este mundo divinizado? Pues eso, un gran pastor divinizado. Pero un gran pastor, ¿qué es lo que hace un gran pastor? Un gran pastor dirige a su rebaño. De hecho, en la terminología normal de religiones que siguen siendo admitidas por personas muy formadas, con una gran formación, inteligentes, cultos, con gran capacidad crítica, siguen manejando todo eso exactamente igual y dicen, no, pero yo creo en Dios, porque la creencia es fundamental. Hemos dicho que hemos trasladado, que hemos inventado ahí un mundo sobrenatural que no tiene que ver nada, ni remotamente, ni siquiera por parecido físico, con el mundo en el que vivimos, con nuestro mundo natural en el que estamos, en el que vivimos el rebaño y los pastores. Y los perros pastores de esos otros pastores divinizados que están por encima. Bien, Dios se convierte en objeto de fe, de creencia, y por tanto queda en una situación, en un estado en el que la dependencia con relación a él es absoluta. ¿Qué implica la dependencia con relación a él? La obediencia. Tenemos que anular nuestra individualidad. Nosotros no somos quien, ni podemos disponer de nuestra vida como queramos. No podemos ser dueños de nuestra vida, de nuestro destino. No podemos pensar, sentir y actuar de forma libre, individualizada, con relación a intereses individuales, porque eso es pecado.
porque eso atenta contra el colectivo. Y atentar contra el colectivo en un mundo neolítico sustentado en rebaños humanos, ¿qué implica? Que atenta contra el orden social. Y entonces te dicen desde pequeñito que si tú haces lo que a ti te interesa, el orden social desaparecería y esto se convertiría en la jungla. Y se pone de ejemplo la jungla. Bien, esto es Dios. Y Dios se le presenta una serie de aspectos benévolos, pero al final Dios, todos los dioses, ese mundo sobrenatural sin dioses, que es el mundo del budismo, que es la gran ideología religiosa que se ha extendido, que ya ha impregnado todo desde esos maravillosos, ese extraordinario años 600 a.C., bien, y de las ideologías, que es ese budismo aplicado aquí en la Tierra, no en otro mundo, en el nirvana, etcétera, sino aquí, en el mundo real, para acabar con el sufrimiento, con las mismas motivaciones, para acabar con el sufrimiento, para acabar con la pobreza, para acabar con... Pues lo que hay que hacer es acabar con la individualidad, con el individualismo, con el egoísmo capitalista. Hay que todos sumirnos en esa pobreza beatífica y perder nuestra identidad, como esas grandes masas que se movían por el Pekín netamente comunista y que ahora se siguen moviendo por la Corea del Norte netamente comunista. Y entonces convertidos todos ¿en qué? En esto, en sujetos sin identidad, sin individualidad. Todos los dioses, todos los sistemas religiosos, con Dios o sin Dios, sobrenaturales o naturales, porque esos mundos naturales de la biología son un reflejo de ese mundo sobrenatural, pero aplicado aquí, en el mundo natural. Todo eso tiene como elemento común, siempre permanente, destruir la individualidad. Esto es el que las personas no busquen su propio interés. Y el que no busquen su propio interés, fijaros hasta qué punto nos han domesticado de pequeñitos, de metido en la cabeza, eso se considera una virtud. Porque tienen que buscar el interés común. ¿Qué es el interés común? El del rebaño. ¿Y quién marca el interés del rebaño? Los pastores terrestres, los pastores divinizados, divinos. Y finalmente marca el interés del rebaño ese mundo sobrenatural en el que ahí existe, sin estar personalizado en nada, la verdad, el interés del rebaño. Tanto en el mundo budista, en ese espacio sobrenatural budista, como en ese espacio budista natural, no sobrenatural, que son las ideologías. Esto es Dios. Y por tanto, cuando alguien, lo oigo decir yo, que creo en Dios, es porque no es capaz ¿de qué? De imponer su propia individualidad. Porque ha renunciado a su individualidad. Y ha renunciado a su individualidad de buena fe, pensando que eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque lo han educado así desde pequeño. ¿Y en qué consiste la educación en un mundo en el que se convierta a los seres humanos en ganado doméstico? En un amaestramiento, en una domesticación, igual que se domestican animales salvajes. En esto consiste la educación. Y cuando alguien dice, yo es que creo en Dios, yo tengo unos principios, igual que creo en Dios que tengo unos principios, y me debo a mis principios, y no puedo ir en contra de mis principios, de los valores, no puedo ir en contra de mis creencias, no puedo ir en contra de Dios. Dios es el que dispone, al final ocurre lo que manda Dios. Ahora las ovejas lo ven así, al final ocurre lo que manda el pastor, claro, y nos salva de esos lobos que vienen por ahí, que al final son los perros, pero bueno, nos salva de ellos y nos provee de comida, de alimentos, etcétera, etcétera. Ha renunciado ya ante Dios, ante ese constructo cultural, instrumento perfecto o casi perfecto, programa viral, que incrustan en las mentes de las personas para convertirlos en animales domésticos, supone que renuncias a tu individualidad. Renuncias a ti mismo, a tu propia vida. Aceptas comportarte como un animal gregario, un animal domesticado, un animal herbívoro. Ahora nos van a llevar a esta alimentación completamente ausente de carne. ¿Entendéis por qué todo esto? Nos quieren llevar a las condiciones puras del neolítico para intentar a ver si salvan el neolítico. Si la fiesta continúa. Porque la fiesta está a punto de terminar por el que el desarrollo tecnológico, que ha ido poco a poco incrementándose y está creando riqueza de verdad y puede permitir y va a permitir
unas condiciones de vida que no sean neolíticas, en las que no haga falta estos rebaños humanos. Y es el momento actual en el que estamos. Pues bien, para que acepte alguien dejar de ser un humano de verdad como es un humano de verdad, dueño de su vida, libre, pensando lo que le da la gana y actuando según su interés. Porque la alternativa es actuar según el interés de otros que están disfrazados de interés general. Pues para que eso suceda, tienes que renunciar a tu individualidad. Es la esencia del neolítico, es la esencia de la religiosidad, es la esencia de Dios, del Dios colectivista, del que quiere y se mantiene en la creación de un colectivo. Y solamente se puede mantener si existe ese colectivo. Ese es Dios. Pero ¿cuál es el otro Dios? Lo voy a explicar de forma muy sencilla, lo va a entender todo el mundo. El otro Dios, el que no es colectivista, el que te dice, haz tú lo que tú crees que tienes que hacer, busca tu interés. Ese Dios es el que nos ha creado. ¿Y por qué sé yo que nos ha creado ese Dios y no el otro? Porque nos ha creado libres. Porque si no intervienen esos programas virales, esa domesticación, ese amaestramiento para convertirnos en algo que no somos, somos depredadores de grupo. Una élite biológica. Somos seres libres que se gobiernan según su propia conciencia. Y si nos ha hecho así Dios, y evidentemente estamos hechos así, y la prueba que estamos hechos así es que hay que organizar todo un tinglao cultural tremendo como es eso que llamamos civilización. Para que dejemos de ser así es porque de forma natural somos así, somos libres. Y vamos actualizando nuestra vida y viviendo nuestra vida con arreglo a nuestra propia conciencia. Por tanto, Dios nos ha hecho libres. Y nos ha hecho libres no para que aceptemos o no sus imposiciones. Porque la trampa libre de Dios que dice, no, Dios te permite que tú elijas. Claro, y el pastor también. Y el amo o el esclavo también. Tú eliges entre obedecerme o no obedecerme. Como me desobedezca, ya sabes lo que es. ¿Eso es la libertad? No. La libertad es la libertad en la que las consecuencias no te las trae alguien porque lo desobedezcas. La libertad es aquello en el que las consecuencias vienen determinadas por tus actos que tú has decidido. Y esa es la responsabilidad que luego tienes, que asumes las consecuencias de tus decisiones. Sin embargo, la libertad en el colectivismo, en este colectivismo que se presenta como falsamente libre, de libertad, con un Dios que te permite ser libre, el libre albedrío, es que tú sufres las consecuencias no de tus decisiones, sino de no aceptar las decisiones de Dios, del pastor. Eso no es libertad. Es un chantaje. Chantaje esclavista, el chantaje que te puede presentar la mafia. Tú puedes hacer lo que quieras. Tú sabrás, si no nos obedeces, te quebramos las patas. Si no nos obedeces, vas al infierno. Si no obedeces, conocerás la ira de Dios. Los hombres virtuosos y las mujeres virtuosas son los que temen a Dios. Este hombre es un hombre temeroso de Dios y eso se dice como algo bueno, como algo virtuoso. Que teme a Dios, pero ¿qué clase de Dios es el que está siguiendo? ¿Qué le teme? Dios, el único Dios verdadero, que es nuestro creador, sea un personaje, no sea un personaje, sea como nosotros, no sea como nosotros, sea lo que sea, nos ha creado y nos ha criado libres. Y luego han venido esos otros que dicen que son dioses que se basan en la figura de Dios para colectivizarnos, y han venido ¿para qué? ¿Para convertirnos en qué? En no libres, en esclavos, en siervos, en ganado humano. Y eso lo tienen que hacer con un aparato de amaestramiento, con una tecnología de lavado de cerebro impresionante que se expresa en todo eso que llamamos civilización. De la cual civilización los programas estrella, los programas fundamentales son los religiosos.
La religión con un Dios, la religión con un Dios que vive en ese mundo sobrenatural, la religión de un mundo sobrenatural en el que no hay ningún Dios, y la religión de ese mundo sobrenatural que desciende a la tierra sin ningún Dios y se convierte en ideología. En una ideología en la que finalmente los dioses son ¿quiénes? Los líderes, los que mandan en esa sociedad colectivista. Los pastores. Esto es Dios, el Dios colectivista, y esto es el Dios liberacista. El Dios que no necesita que creas en él, porque nos ha hecho libres, nos ha dicho, ahí tienes tu libertad, a mí qué me vienes contando. Vive tu vida como tú creas. Si te he creado así, ¿por qué te crees que te he creado así? Para que estés pendiente de lo que yo mando, yo no te voy a mandar nada. Ni siquiera que creas en mí. Ni siquiera que me adores. Vive como si yo no existiera. Y viviendo como si yo no existiera, estás dando cumplimiento a mi deseo, que te creé así. Para que no dependas de algo por encima que no sea tu conciencia. Porque es con tu conciencia, las decisiones de conciencia, con las que vas a sufrir las consecuencias, aquí y fuera de aquí, de lo que tú hagas, pero de lo que tú hagas y tú decides. Así te he creado. Ese es el Dios liberacista. El único Dios verdadero, porque es el creador. Los otros no son creadores, son amaestradores. Y utilizan esta falsa figura de Dios como instrumento sublime para que los hombres creados libres y las mujeres creadas libres renuncien a su libertad, renuncien a su condición de humanos, renuncien por tanto a su condición de hijos de Dios.